En el episodio 456 de WordPress Semanal te cuento la importancia de poder acceder a los archivos de tu página web con WordPress, todas las posibilidades que tienes para hacerlo, incluido el caso en el que no tengas acceso ni al hosting ni a una conexión por FTP. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 456 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te hablo de algo que para mí es esencial para un usuario medio bajo incluso, y es la posibilidad de acceder a los archivos de tu instalación de WordPress. Una web con WordPress se compone básicamente de archivos y de una base de datos. Y la base de datos suele ser algo más complejo en lo que no solemos entrar. Sin embargo, sí que hay muchísimos casos y te los voy a dar con ejemplos prácticos, ejemplos reales, en los que vas a necesitar o consultar alguna cosa o modificar algo, en definitiva, poder acceder a esos archivos. Y en este episodio vamos a ver todas las formas que tienes de hacerlo, como decía al principio, incluyendo la posibilidad de acceder cuando no tienes pues muchas opciones. No puedes acceder al hosting porque a lo mejor pues no es tu web, es de un cliente, o en ese momento no tienes la posibilidad, o incluso no tienes los datos necesarios para poder conectarte a través de FTP, que ahora te explicaré en qué consiste y demás. Bien, en un segundito vamos con todo ello, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código y en él aprendes a poner un texto, una especie de etiqueta o de mensajito a las entradas que tengan una determinada categoría. Y esto lo haces de forma automática. Lo que haríamos sería decir, vale, las entradas de mi web que tengan la categoría, pues imagínate, podcast, va a tener un letrerito que ponga podcast, por ejemplo. O las que sean de la categoría noticia van a tener un letrerito que sea noticia. Esto lo vamos a hacer copiando y pegando un poquito de código y luego te voy a enseñar cómo puedes hacer si quieres hacer ese texto pues más bonito, que aparezca eso como una especie de cartelito o lo que sea. Como siempre, en la zona código no tienes que saber código, simplemente copias y pegas para obtener el resultado. Por último, recomendarte también que si no estás dentro, que te apuntes a la newsletter de WordPress Semanal en gonzalonavarro.es/lista, porque si te gustan estos episodios te va a encantar también lo que publico en la newsletter. Además, cada vez que saque un taller, un curso, no solo de la parte premium para miembros, sino también voy sacando contenidos gratuitos también para atraer gente, pues precisamente a esa lista de correo, pues antes que nadie lo vas a recibir. De hecho, muchas veces simplemente lo recibes por estar en la lista, porque finalmente pues no lo uso como lead magnet, así que ya solo por eso te merecerá la pena, pero la verdadera esencia y por lo que creo que te va a gustar quedarte es porque cada semana vas a recibir una clase gratuita sobre alguna temática relacionada con la creación y gestión de páginas web con WordPress. Esto en cuanto a las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana, que se llama Photonic. Y es un plugin, está guay porque te permite mostrar galerías de fotos de servicios externos, de Flickr, de SmackMac, de Google Fotos, de Instagram. Es decir, servicios que, pues sobre todo si te dedicas a la fotografía o algo que tenga que ver con el diseño y demás, pues se usan mucho. Hombre, Instagram y eso pues lo usa todo el mundo, ¿no? Pero Flickr, Google Fotos y todo esto lo suele utilizar pues gente o pues del mundo de la fotografía o del arte o similar. Entonces, tirando, digamos, de esas imágenes puedes crear galerías con bastante control. Y luego, por supuesto, galerías propias, subiendo tú tus imágenes con el típico efecto de Lightbox, es decir, que haces clic y aparece en pantalla, con disposiciones avanzadas de cómo se muestran las galerías. Está bastante bien. Por cierto, para acceder a todos estos enlaces y todo lo que comento, la forma más sencilla es que escribas en tu navegador gonzalonavarro.es/456, que es el número de este episodio. gonzalonavarro.es/456. Venga, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio: cómo editar los archivos de una web, incluso sin tener acceso al hosting ni a FTP. Pero antes, ¿por qué necesitas o por qué vas a querer tú acceder a los archivos de una web, de tu web o de un cliente o lo que sea? Bueno, a grandes rasgos, por número 1, resolver problemas. Número 2, consultar información que de otra forma no está accesible. Número 3, ampliar funcionalidades de tu web. Número 4, modificar los estilos. Y número 5, hacer desarrollos a medida. Que si es tu caso, este episodio seguramente no te sirva porque ya sabrás acceder de 1001 formas a los archivos de tu web. Pero esto es muy genérico. Vamos a ver ejemplos concretos, casos que o te han pasado o te van a pasar y van a requerir que accedas a los archivos de tu web. Por ejemplo,
¿Quién no se ha encontrado, y si no te lo encontrarás, un error crítico de estos que la web queda inaccesible, o que queda en blanco, o que no puedes acceder a la zona de administración, y que te ha ocurrido además justo después de actualizar? Y tú dices, he actualizado y uno de los plugins o mi theme o algo ha liado el taco. Intentas ir a la zona de administración y no puedes. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Bueno, si tienes un sistema de copias de seguridad puedes restaurarlo, pero también es interesante que detectes el culpable. Para detectar el culpable, si seguramente ha sido, ya digo, un plugin o un theme que has actualizado, pues puedes acceder a los archivos de tu web, irte a la carpeta WP Content, irte a la carpeta de plugins e ir desactivando los plugins desde ahí, que es básicamente renombrando la carpeta, para ver cuál ha sido el culpable. Si tú desactivas un plugin, vuelves a intentar acceder a tu web y puedes acceder, sabes que ese es el culpable. Con lo cual, pues a lo mejor te tienes que esperar a la siguiente actualización o ya puedes investigar por ahí. Otro posible caso de acceder con errores, digamos, muy importantes, así críticos, es cuando te han hackeado una web. Normalmente se hace una limpieza, la puedes hacer tú o te la puede hacer un servicio, y luego suele recomendarse subir una instalación de WordPress limpia. Pues esto lo puedes hacer o tienes que hacerlo, digamos, entrando o accediendo a los archivos de tu web. Más casos reales, ejemplos que te van a pasar o que te pueden pasar. Pues crear un plugin de funciones para añadir snippets de código. No hace falta ser desarrollador para poder aplicar código en WordPress. Es una de las cosas pues más útiles que tiene este CMS, y un plugin de funciones es simplemente un archivito vacío en el que tú vas pegando código, y para crearlo la primera vez pues normalmente lo vas a hacer accediendo a los archivos de tu web. No es estrictamente necesario porque tú puedes crear con un editor de código el archivo y subirlo como un plugin normal, pero se suele hacer así. Otro caso típico es crear un tema hijo, un child theme, que esto cada vez está más en desuso, pero hay casos en los que también es necesario. Más casos típicos: añadir código CSS a la hoja de estilos de precisamente el tema hijo, o PHP, digamos, pues eso, snippets de código, al archivo de funciones también del tema hijo. Más cositas típicas: hacer limpieza de forma más rápida. Por ejemplo, muchas veces se te acumulan temas de WordPress en tu instalación y tú realmente solo vas a usar un tema. Yo siempre recomiendo tener otro, por si tu tema actual se rompe, que WordPress automáticamente pueda volver o pueda mostrar algo, si no tu web se va a romper. Son casos raros, pero pasa. Entonces, que tengas el tema, el theme que uses y luego otro por sí. Pero el resto te sobran. Y al final, con cada nueva instalación de WordPress, se van instalando los temas nuevos que WordPress va sacando. ¿Los puedes eliminar desde la parte de administración de WordPress? Sí, pero tienes que ir uno a uno, haciendo clic en él y luego dándole a borrar. Mientras que si accedes a los archivos de tu web, los seleccionas todos, borras y ya está. O elementos multimedia que tienes que eliminar de forma masiva. Si accedes a la librería multimedia dentro de WordPress, pues sí, los puedes ir seleccionando todos y eliminar, pero siempre va a ser mucho más rápido accediendo a los propios archivos. En esta misma línea, hay veces en los que tienes que subir archivos muy grandes a la carpeta, pues eso, a la librería multimedia, y o bien está limitado desde tu hosting, no lo puedes hacer por la librería, porque son archivos muy grandes, o pues directamente es más cómodo, más rápido hacerlo desde algún gestor de archivos como los que vamos a ver a continuación. Más casos súper típicos y útiles: editar o modificar el archivo htaccess, que se suele hacer para configurar reglas de seguridad o incluso para hacer redirecciones. Esto es algo súper típico. De hecho, en el curso de seguridad lo vemos y en los tutoriales que tengo para hacer redirecciones manuales también. Otro archivo que se suele editar mucho, el de configuración, el wp-config.php. Esto lo puedes utilizar para configurar algunas cosas relacionadas con las consultas de errores que puedas tener en tu web, o incluso para recuperar contraseñas o accesos, para consultar información de la conexión con la base de datos. Es un poquito más avanzado, pero hay muchos casos en los que es necesario o es la única opción que tienes. Y luego pues también puedes acceder a los archivos, por ejemplo, para hacer copias de seguridad manuales o una migración de una web a otra también manual, que de hecho tenéis un vídeo donde explico cómo hacerlo. Hay muchos enlaces en este episodio, no estoy diciendo, hay enlaces casi de todo. No lo digo, pero si queréis consultar o ampliar información sobre algo, ya sabéis que en las notas lo tenéis, ¿eh? Y por último, también os voy a dejar un vídeo del curso de cómo crear un child theme, digamos, desde cero, que es un poco más avanzado que lo típico de hacerlo con un plugin. Y ahí dedico una clase a la estructura de los archivos de WordPress, que viene muy bien conocerla. Pues, qué hay dentro de esa carpeta WP Content, qué hace el archivo WP Config, qué hace el htaccess, cuáles son de la instalación que viene de forma original con WordPress y qué es lo que tú después vas añadiendo. Viene muy bien, aunque luego vayas a hacer cosas muy básicas dentro de accediendo a los archivos de tu web, viene bien conocer con qué estás lidiando. No te vayas a cargar una carpeta que no debes y ese tipo de cosas. Venga, vámonos ahora a cómo accedo a todo esto. Esto es por lo que yo necesitaría hacerlo y ahora vamos a ver cómo entro. Bueno, hay dos formas tradicionales, hay más, ¿no? Pero las tradicionales son desde el administrador de archivos de tu hosting, es decir, tú te vas a tu panel de hosting y ya sea que tenga un cPanel o un panel
de administración propio, va a tener una parte que se llame administrador de archivos o similar. Y eso te va a abrir pues un panel donde vas a ver una especie de árbol con la estructura de archivos de tu web. Puedes ir entrando a las carpetas, puedes ir abriendo los archivos. En la mayoría de casos puedes escribir el código directamente ahí. En otro tienes que descargarte el archivo, escribir el código y luego volver a subirlo. Ya depende. Pero esta es un poco la idea. Y esto es muy útil para hacer pues modificaciones un poco más rápidas y demás. Pero cuando quieras hacer cosas un poquito más avanzadas, es mejor acceder a través de un programa de FTP o de SFTP, que es un protocolo un poco más seguro. Tengo un videotutorial de ambos métodos, de cómo hacerlo desde el administrador de archivos de tu hosting y de cómo hacerlo desde un programa de FTP. Ya digo, por FTP es más cómodo pues para subir archivos grandes, para estar un rato ahí trabajando, creando carpetas, moviendo archivos. La experiencia es mejor porque lo haces desde un programa dedicado, que lo que haces es conectarlo con tu web y trabajas desde ahí, ¿sí? De hecho, hay programas que te permiten no solo acceder a los archivos y demás, sino también editar directamente ahí. Entonces es como un 2 en 1, editor más gestor de archivos. Yo uso Coda, por ejemplo, pero hay un montón. Vale, estas son las formas tradicionales. ¿Cuáles son las maneras o digamos la manera de acceder, de modificar los archivos de tu WordPress cuando no tienes acceso ni a tu hosting ni a FTP? Esto es muy típico, sobre todo cuando llevas webs para clientes. Pues si no tienes acceso de este tipo, puedes usar un plugin para acceder a los archivos. Lógicamente vas a necesitar acceso como administrador a la web. Si ni siquiera tienes eso, pues entonces es que no deberías estar toqueteando los archivos. Y este tipo de plugins hacen algo muy parecido a lo que tú verías desde el administrador de archivos de tu hosting. Es decir, puedes navegar por los archivos y carpetas de tu instalación con un aspecto muy similar, ya digo, y también podrás modificar archivos, subir archivos, incluso los plugins más populares, ahora te hablo de ellos, también traen editor, es decir, para que tú puedas o ver el contenido de un archivo o editar su código, ¿sí? Te digo, sobre plugins, el más popular se llama File Manager, simplemente, gestor de archivos. Está activo en más de 1 millón de webs con WordPress, tiene buen rendimiento, se actualiza regularmente, está muy bien. Yo suelo utilizar, no sé por qué, creo que me gusta más o lo empecé a utilizar y lo uso siempre, otro que se llama Filester, se llama File Manager Pro Filester, que es, digamos, su nombre de marca. Y no sé, a mí cuando lo usé me daba la sensación que iba más rápido para lo típico de arrastrar y soltar y demás. Y a mí es el que suelo utilizar. Pero vamos, ya digo que este está no sé si te lo he dicho, pero en 70.000 webs con WordPress. También muy buen rendimiento. También se actualiza regularmente. Pero vamos, cualquiera de las dos opciones te va a ir de sobra, ¿sí? Si queréis aprender a usar este tipo de programas, con que os veáis el vídeo en el que os explico cómo se utiliza el administrador de archivos del hosting, lo vais a tener. Porque es básicamente un poco el enfoque o el aspecto o la manera de trabajar que utilizan este tipo de plugins. Con lo cual, aprende a utilizar el administrador de archivos típico de un hosting y así podrás utilizar cualquier plugin de estos de forma sencilla y fluida. Sí, fantástico. Nada más, comentarte que muy próximamente vas a tener disponible el curso sobre cómo hacer diseños en una web con WordPress en base a la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo puedes lograrlo con las principales herramientas. Pues si utilizas el theme Astra, con ese tema. Si utilizas el theme Cadence, con ese tema. Si utilizas Elementor, con Elementor. Si utilizas Divi, con Divi. Y conforme vayan saliendo en el futuro, pues soluciones similares, las iré añadiendo a este curso, porque van a salir seguro y de hecho irá todo avanzando muy rápidamente. Recuerda que para acceder a todos los cursos, que ya hay más de 90 publicados, para acceder a los vídeos de la zona código, para usar código sin saber código, para tener acceso a los talleres online que estoy publicando y los mini plugins, para tener soporte conmigo, para acceder a la comunidad privada de Telegram, para todo eso lo único que tienes que hacer es apuntarte en gonzalonavarro.es por un precio ridículo y sin permanencia. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.